Aló, hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Hoy agradecemos al Señor un día más por estar juntos. Hoy miércoles 15 de julio. Es un placer estar delante de ustedes, su servidor Martín Lizárraga. Y hoy, hermanos, un saludo muy especial a toda la iglesia de Oasis de Salvación, aquí en Tucson, en Nogales, a todos aquellos amigos, familiares, que Dios pone en su corazón, que nos enlacemos por medio de esa plataforma para poder disfrutar. Y fíjese que pongo énfasis en la palabra disfrutar de la palabra del Señor. Estamos tan desenfocados en las cosas que suceden diario, que perdemos realmente la dirección de nuestros pasos y caminamos en lo opuesto, que es el Señor. Y estos estudios bíblicos nos ayudan a recapacitar, a pensar, y nos instruimos, porque no podemos amar a quien no conocemos, y la manera como conocemos a Dios es a través de su palabra. Así que, hermanos, sean ustedes bienvenidos, amigos, familiares, un saludo, un abrazo, el Señor les bendiga. Hoy vamos a iniciar, hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy relacionado a lo que estamos nosotros viviendo en estos días. Así es que los invito. El tema de hoy es una adoración en crisis. Lo vamos a dividir en 2 miércoles para hacerlo un poquito más despacio, porque es un tema bastante importante. Así es que me gustaría que les quedara a ustedes en su corazón lo que este tema ha dejado en el mío. Así es que vamos a empezar. Primeramente vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a su Santo Espíritu que nos acompañe, nos guíe, nos dirija en esa transmisión, y que ustedes allá en casa, ¿verdad?, pueden recibir la bendición de su presencia. Amado Señor, en el nombre de Jesús estamos aquí en esta tarde esperando, Señor, estamos en la expectativa, que es lo que tienes para nosotros. Te suplicamos que tu presencia nos inunde, abra nuestros corazones, prepare, Señor, nuestros oídos, nos ponga en alerta para ver qué es lo que tú nos vas a regalar en esta tarde. Ayúdanos, y que tu Santo Espíritu nos fortalezca, nos guía y nos dirija, y que tome el control de este tiempo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y bueno, como ya lo mencioné antes, el tema es una adoración en crisis. Una adoración en crisis. Le voy a pedir que pongan su Biblia en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Se encuentra prácticamente en la mitad, en medio, antes de llegar al libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Así es que téngalo ahí. Vamos a estar haciendo algunas referencias, vamos a estar trabajando en este libro, porque este libro refleja una realidad que ahorita vamos a ver el contexto histórico, y vamos a hablar un poquito de cómo se asemeja todo esto que sucedió en el tiempo de Malaquías en nuestra actualidad. Primero quisiera empezar haciendo una introducción, ¿verdad?, de recapacitación, una introducción de pensar, de meditar un poquito en el exilio. En el exilio, ¿qué es el exilio, verdad? Es el movimiento que nos aparta a un lugar, que nos lleva a un lugar, y en la mayoría de las ocasiones es contra nuestra voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque la situación que estamos viviendo ahorita con este virus, con el ataque de este virus, es un exilio, prácticamente un retiro en nuestras propias casas. El Señor, en su infinita misericordia, y quiero que recapacites esto, hermano, el Señor, en su infinita misericordia, aún en medio de su ira, porque esto es un juicio, ¿sí? O sea, el Señor, aún en medio de su ira, ¿y qué es lo que hace que la ira de Dios explote? El pecado. Ese es el detonador. Entonces, aún en la ira, aún en el ardor de su ira, por ver cómo vive la humanidad,
nos está disciplinando, porque hay cosas que nosotros no podemos evitar. Nos está llevando a una situación a nivel global, no es en un solo país, no es en una sola región, en un estado, ni siquiera en una ciudad, es a nivel global y nos está llevando en disciplina, porque aquí se está sometiendo hasta el rey más alto, el presidente más alto, el ejecutivo que está en lo más alto, se está sometiendo a la voluntad de Dios. Este virus nos ha puesto al mismo nivel. Este virus nos está llevando a una cuarentena desde la persona con un puesto más privilegiado hasta el obrero. Todos estamos al mismo nivel, todos podemos ser atacados por ese mismo virus y podemos ser llevados inclusive hasta la muerte por ese mismo virus, por el trabajo o el desarrollo de ese virus en nuestro cuerpo. Así es que la ira del Señor se ha visto de una manera bastante clara en la cual esta disciplina que está ejerciendo sobre nosotros, ¿sí?, nos está llevando a un retiro. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué y para qué nos está llevando a ese espacio? ¿Por qué nos está llevando y de repente estamos teniendo más tiempo en nuestras casas? Hay personas que ya tienen meses en cuarentena y probablemente como se está presentando en las situaciones o la situación, este nuevo repunte del virus, pues a lo mejor inclusive se siguen cerrando partes del gobierno. Pero la pregunta es, ¿la disciplina de Dios nos lleva al arrepentimiento? O sea, ¿nos lleva a esas cuarentenas para qué? ¿No será, hermano, que el Señor nos está llevando en esa dirección para que nosotros meditemos y recapacitemos cómo está nuestra vida en todas las áreas? ¿No será que el Señor, aún en medio de su ira, nos ama y nos lleva para que nosotros entremos a ese nivel de arrepentimiento y que podamos reinstalarnos o restaurar nuestra relación con Él? A lo mejor la ira de Dios no es para castigo, a lo mejor es para que meditemos. Hay mucho que pensar en este retiro. Por ejemplo, y esto ya voy a entrar al tema, por ejemplo, la adoración. Tenemos que pensar y definir qué es la adoración, porque la adoración se ha vuelto irreverente, la adoración se ha vuelto emocional. Se ha perdido el concepto de la adoración, porque en un momento dado, hermano, estamos pensando y creemos y llegamos a pensar que la adoración es solamente cantar. Que la adoración solamente, hasta la llamamos el grupo de adoración, o va a empezar la adoración, o una canción de adoración, y nos estamos quedando en un concepto de adoración que solamente se refiere en la parte del servicio, donde los cantores o los integrantes de la banda desarrollan su trabajo, y eso es a lo que llamamos adoración, ese momento nada más. Y sería bueno que en este retiro, que en este tiempo que tenemos, empezamos a pensar, por ejemplo, ¿qué es la adoración? Y de eso se trata, hermano, este tema. Te recuerdo que cualquier pregunta que tengas, cualquier opinión, escríbenos a través de esta plataforma, ¿verdad? Y los últimos minutos vamos a aprovechar para contestar preguntas o intercambiar opiniones, saludos, etcétera, etcétera. Vuelvo al tema. Y lo importante, o lo que Dios ha puesto en el corazón de este siervo, es definir qué es la adoración. Lo único que sé es que esa adoración está en crisis. Porque sabes una cosa, querido hermano, amigo, familiar, la adoración no es solo cantar. Es una parte, es una pequeña parte, pero la adoración es un estilo de vida. Es una manera de vivir en sumisión a la voluntad buena y santa de Dios. O sea, nosotros adoramos
no solamente cuando cantamos en el templo el domingo, sino adoramos en nuestro trabajo, adoramos a Dios en nuestra economía, adoramos a Dios con nuestros vecinos, adoramos a Dios con nuestro esposo o nuestra esposa, adoramos a Dios con nuestros hijos, adoramos a Dios cuando estamos en el banco, adoramos a Dios cuando estamos delante de un cajero que nos está dando feria de más. Adoramos a Dios cuando estamos en nuestra casa, nosotros solos. O sea, la adoración es un estilo de vida justo y santo. O sea, me refiero a la santidad que se requiere, pues tenemos un Dios santo. Y la propia palabra nos invita, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así es que si nosotros vamos a vivir en adoración, significa una búsqueda constante de vivir en santidad, ¿sí? Y este deseo de vivir en sumisión de una manera santa, resulta, o es como resultado, o viene de amar a Dios. De amar a Dios con todo nuestro corazón. Es mandamiento. Y no es algo nuevo lo que te estoy diciendo. Es mandamiento. Tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver en Éxodo, lo puedes ver en Deuteronomio, lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús le preguntan cuáles son los grandes mandamientos, Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que esa adoración, o sea, ese estilo de vida, es resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, si realmente nosotros amamos a Dios, vamos a vivir dándole honra y gloria por amor a su santo nombre. Cuando una persona, una criatura nueva o un recién nacido espiritualmente, hace esto, o hace aquello, o hace lo que tiene que realizar diario, hermano, es con el único deseo de llevar gloria al nombre del Dios Trino y Redentor. O sea, la adoración es la búsqueda constante en cada área de nuestras vidas para llevar gloria a Dios. ¿Entendemos eso? ¿Verdad? Si hay una pregunta aquí también con los hermanos presentes, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué es la adoración? No lo ubiquemos nada más en el área del canto, ¿sí? Así es que, siguiendo esta línea, o sea, siguiendo la línea del que estamos definiendo la adoración, que es un estilo de vida como resultado del amor que le tenemos al Padre, siguiendo en esa línea, ¿verdad? Es necesario. Si no es necesario, yo todavía le pusiera, es indispensable hacer cambios en nuestras vidas. La fe requiere moverse. La fe necesita estar moviéndose. La fe tiene que inspirarnos a hacer cambios en nuestras vidas de adoradores. Porque usted y yo, si nosotros confesamos a Jesús, usted y yo somos adoradores. No solamente somos creyentes, porque también los demonios creen en Dios. También los demonios creen en Jesús. O sea, no basta que tú y yo seamos creyentes, como muchas veces nos dirigimos a nosotros mismos. Es que el hermano es creyente. No basta. No es suficiente creer. Tenemos que hacer cambios para ir a otro nivel espiritual en el que nos podamos llamar no solamente ni creyentes, ni hermanos en la fe, ni cristianos, sino a otro nivel todavía, que es adoradores. Porque sabes una cosa, hermano, esto es muy importante y eso es lo que está en crisis, de eso se trata nuestro tema. La adoración está en crisis, o sea, no por los cantores, no por las canciones, no por los temas. Muchas personas nos ponemos a discutir sobre temas, es que este tema no adora a Dios, que eso sería, yo creo que el problema más pequeño que tiene la adoración.
La adoración como un sistema de vida, como una forma de vivir, está, ¿sabes una cosa, hermano? En crisis. O sea, nuestra relación con Dios y lo que nos rodea para llevarle gloria al Dios Padre, está en crisis. Nuestra adoración se ha vuelto, o sea, nuestra vida común y corriente se ha vuelto trivial, o sea, vana, sin un trasfondo. No hay profundidad en nuestra vida, nos hemos vuelto triviales y es por eso que la adoración se ha vuelto trivial, se ha vuelto mal enfocada. Hemos perdido el foco de la adoración, nos hemos desviado y hemos invertido nuestra vida, porque el tiempo es vida. Hemos invertido nuestra vida en otras cosas. Nuestra adoración se ha vuelto carente de fervor. O sea, hablamos más de la telenovela que de Dios. Nos llena más una película, nos llena más un programa de televisión, nos llena más, nos emociona más. Estamos empezando a ver a Dios y todo lo que se relaciona, el contexto de Dios, lo empezamos a ver trivial. Dios se está empezando a convertir en nuestras vidas en un pensamiento abstracto. ¿Sabes lo que es abstracto? Algo solamente en la mente. Dios se está convirtiendo en un pensamiento. Estamos dejando de ver, entender y adorar a un Dios real. Nuestra mente lo ha trivializado. La adoración está en crisis porque Dios se está convirtiendo en nuestras vidas en un pensamiento, en una idea. No lo estamos viviendo como un Dios real, como nos vemos tú y yo. Se ha vuelto trivial, carente de fervor. Se ha vuelto irreverente. Nos hemos vuelto irreverentes a Dios. Vamos a los templos con una actitud como si fuéramos a un club social, a un restaurante o a una reunión. Los templos se han vuelto irreverentes. Se habla más de chismes, se habla más de moda, se habla más del hermano, se critica más al prójimo. Que lo que se refiere al contexto de Dios, aún en el templo, y ya no quiero decir afuera, aún en el templo, nuestra adoración se ha desenfocado, ¿sí? Nuestra adoración se ha vuelto estímulo o busca estimular las emociones de la criatura, o sea, de ti y de mí. Buscamos que la adoración nos estimule las emociones, nos gustan las emociones. Nos gusta sobreemocionarnos. Y eso ha sido explotado por el diablo, eso ha sido explotado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Está siendo explotado, ¿por qué? Porque es nada más buscar la exaltación de nuestras emociones en lugar de elevar esa adoración al Creador. En lugar de buscar la adoración a Dios, buscamos estimular nuestras emociones. Y déjame decirte que es por eso que la ira de Dios se ha despertado. Porque si tú crees que eso, como muchas personas dicen, es que este virus fue creado en un laboratorio, en fulano país, que en este, que en el otro, que acá y que allá, que se está usando para eso. Mira, ¿sabes qué? Aunque haya sido usado, creado o manipulado en un laboratorio, Dios lo permitió y lo está usando en su ira para establecer disciplina. Porque ¿sabes una cosa? Dios nos ama. Y porque nos ama, está disciplinándonos. Pero aún en el ardor de su ira, esta cuarentena, este exilio en nuestras casas, es para que nosotros pensemos, revaloremos
rediseñemos nuestra adoración. Administremos nuestro tiempo. No nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo mismo que pasó. Lo mismo que está pasando ahorita. El pueblo se desenfocó, vino la apostasía, los sacerdotes se corrompieron los sacrificios. La gente empezó a hacer lo que mejor le parecía. Y sabes una cosa, vino un juicio del Señor. Y déjame decirte, no es el único juicio que ha pasado. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, para poder entender por qué nos está pasando esto. Porque si tú crees que esto es algo de la casualidad y vino por parte, ¿verdad?, de una mera coincidencia, y si tú crees que esto está pasando, ¿verdad?, porque está manipulado, porque el hombre lo ha creado, déjame decirte que estás equivocado. Está pasando porque Dios lo permitió, porque Dios lo está usando, y en su ira, Él, en el juicio aplicado al globo terráqueo, no a un país, a todo el globo terráqueo. Porque déjame decirte que la disciplina de Dios es a nivel de nación, de pueblo e individual. Así es que por ese motivo, nosotros estamos viviendo esto, y aún en su, como te digo, aún en su ira, nos está llevando con amor, por medio de la disciplina, para que entre en nuestro corazón endurecido, en nuestro corazón cauterizado, arrepentimiento, y pensemos y valoremos ahora que estamos en esta crisis, ¿quién es Dios? Que valoremos cuánto tiempo yo tengo con Dios, que valoremos cómo vivo yo, si soy un creyente como cualquier demonio, si soy un cristiano, un seguidor de Jesús, si soy un adorador. Y déjame decirte que el ideal de lo que deberíamos de contestar tú y yo es que somos adoradores, no creyentes nada más, no seguidores así a ciegas y a tontas. Por eso nuestras iglesias están vacías. Porque sabes una cosa, no estamos enfocados en la adoración, estamos en una crisis espiritual tremenda. Y la humanidad ha pasado muchas crisis y no hemos aprendido. Noé, ¿verdad?, cuando construye el arca les decía, arrepiéntanse. Habló Dios con él, le mandó el mensaje, arrepiéntanse, todo el mundo seguía las mismas, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, dice la Biblia. En ese tiempo la crisis o la adoración estaba en crisis y vino un juicio de Dios. En el tiempo de Israel, cuando la parte, entrando ya a nuestro tema que en el libro de Malaquías, ¿verdad? Déjame darte un contexto histórico de lo que te voy a hablar, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo una época preciosa, una época de gloria, cuando el rey David, cuando Salomón se llenaron de riquezas, se expandieron sus territorios, empezaron a influir en todo el Medio Oriente, empezaron a tener un auge tremendo. Pero ¿sabes una cosa? El problema que pasó con ellos, ¿verdad?, es lo que está pasando ahorita, te repito. Empezó la adoración a caer en crisis. El pueblo se desenfocó. El pueblo empezó a tener otros dioses. El pueblo empezó a crear sus propios ídolos. Vino la apostasía. Prefirieron en ese tiempo mejor vivir su vida como mejor les parecía, dando toda la cuesta abajo, dándole todo el lugar al placer, a la búsqueda de bienestar, a la explotación de los medios que estaban a su alcance para sus propios deleites.
y empezaron a dejar la adoración de Dios nada más cuando iban a presentar un sacrificio, cuando iban a presentarse ante el sacerdote por algún motivo, y los demás días, el demás tiempo, para sus deleites. Y viene el juicio, y empieza, hermano, en el reino de Israel, después de Salomón, porque Salomón también, aunque fue un rey magnífico, aunque tuvo una relación espléndida con Dios, en su vejez él decayó, perdió el foco, perdió la dirección y empezó a caer en una crisis de adoración. De tal manera que darle por su suave a las mujeres que tenía, tantas esposas y a tantas concubinas, el Señor trajo juicio a su vida y le dijo, ¿sabes una cosa? Por amor a tu padre David, no voy a dividir el reino en tu tiempo, pero lo haré en el de tus hijos. Y eso es lo que pasa. Viene la división de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Se dividen, 10 de las tribus hacia el norte, y en el área de Jerusalén, en Judá, quedan Judá y Benjamín solamente. De tal manera que el reino se dividió. En esta división pierden fuerza, en esta división, e inclusive hay pleitos entre ellos mismos, y empieza, amado hermano, ¿verdad? Aquellos países que estaban alrededor empiezan a ver a Israel como una presa, fueron invadidos, y posteriormente, una vez que fueron invadidos, fueron deportados, fueron exiliados. Por ejemplo, en el caso de Israel del Norte, fueron exiliados al reino de Asiria. Fueron invadidos y posteriormente exiliados al reino de Asiria. El reino del sur durante alrededor de 100 años todavía se mantuvo independiente, pero después de ese tiempo viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ¿qué hace? Lo invade y lo lleva en exilio a Babilonia durante 70 años. Ese es el exilio que pasó a ellos, ese es el exilio que tenemos ahorita en nuestras casas. Ellos no podían hacer todo en Babilonia, ellos estaban ubicados a trabajar, ellos estaban ubicados o estaban siendo dirigidos, no tenían libertad, y no lo pasa lo mismo con nosotros en nuestra actualidad. No tenemos que entrar, aunque sea al supermercado, con una máscara. No tenemos que llenarnos de gel todos los días, no tenemos que lavarnos las manos 10 veces, nos dicen a qué horas podemos entrar a las tiendas, a qué horas no podemos entrar a las tiendas, no podemos ir a cualquier parte. No podemos hacer lo que nosotros queremos, no podemos andar a la hora que nosotros queremos. Hay inclusive lugares en que hay toques de queda. Hay algunas compañías que no pueden trabajar, hay algunos negocios que no pueden desarrollar sus labores diarias. Eso, amado hermano, si no lo has pensado, es un exilio. No estamos viviendo en libertad. Así es que cuando el pueblo de Israel, o sea, la parte sur del territorio de Israel, se va 70 años al exilio, en el exilio ellos empiezan a pensar, y eso es lo que quería llevarlos Dios. Ellos empiezan a valorar, ellos empiezan a recapacitar, y allá en el río, ¿verdad? En uno de los ríos, ¿sí? Ahí en ese río ellos se ponían a cantar himnos de adoración a Dios, recordando lo que hacían. Así es que en ese tiempo ellos empiezan a valorar. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros en nuestra actualidad, que valoremos en este tiempo de exilio, en este tiempo que nuestra libertad ha sido cuarteada de muchas maneras, que inclusive nuestros ingresos han cambiado, han variado. Dios quiere llevarnos en este tiempo a que pensemos, así como el pueblo de Israel, en esos 70 años que duraron exiliados, viviendo bajo la opresión del imperio que los tenía doblegados. Así es, nosotros estamos en la misma situación. Hay un imperio que nos tiene doblegados ahorita,
Y aún el país más fuerte no puede luchar, aunque tenga la tecnología más grande, aunque tenga los armamentos, las armas químicas, las armas físicas, el ejército más numeroso, no puede luchar contra ese enemigo que se llama coronavirus. O sea, ahorita no hay arma que tenga el hombre que pueda luchar contra esta situación. O sea, ahorita estamos doblegados por el imperio de la maldad. Ahorita estamos doblegados por el imperio de la oscuridad, usando el coronavirus para cuartear nuestra vida, inclusive nuestra vida en la fe. Porque ni siquiera a la iglesia podemos venir con la libertad. Así es que ahorita estamos doblegados, estamos siendo doblegados contra un imperio o por un imperio, ¿verdad?, de maldad. Pero ¿sabes una cosa? ¿Está esto fuera del control de Dios? No, hermano, no, porque Dios, en su infinito poder, aún hasta Satanás lo utiliza para disciplinar a un pueblo rebelde y contumaz como somos tú y yo. Cuando el pueblo de Israel, después de los 70 años, empieza a tener, viene un rey que les da la libertad de regresar a sus tierras, ¿verdad? Primero vuelven, déjame hablarte de eso, es un poco de historia. Muchas veces la historia nos enfada, pero tenemos que entender la historia, porque esa historia se está repitiendo una y otra vez, son como las modas. Las modas vienen, se van, la historia, el hombre siempre ha cometido los mismos errores. A través de la historia nosotros podemos ver y detectar y saber qué es lo que hicieron aquellos y qué es lo que está pasando con nosotros ahorita. En ese tiempo, ¿verdad? Hay una persona que se llama Zorobabel, que fue y fungió como gobernador y vuelve a Jerusalén, ¿verdad? Y este hombre ve la necesidad de la adoración, las personas andaban ahí como zombies. No tenían, el templo era lo más magnífico que tenían los judíos en ese tiempo y aún así estaba derrumbado, ya no había sacrificios, o sea, ya no había esa relación sacerdotal en la cual el sacerdote por medio del sacrificio reconstruía o amistaba al hombre pecador con Dios. De tal manera que Zorobabel ve, ¿verdad? Y le pone Dios en su corazón la necesidad de reconstruir el templo. Aquel templo caído, aquel templo que se quemó durante la invasión de Nabucodonosor, ¿verdad? Aquel templo, él lo empieza a reconstruir y reconstruye el altar. Y empieza otra vez a motivar al pueblo para la adoración, o sea, la adoración, ¿cómo lo manejaban ellos? La adoración de limpiarse con el pecado a través de sacrificios, o sea, a través de degollar a alguna víctima y que esa víctima muriera en el lugar. Posteriormente, empieza a regresar el pueblo poco a poco, viene primero una parte con Zorobabel y después viene otra porción de personas, ¿verdad?, con Esdras. Ahí tú lo puedes ver en Esdras, Nehemías, ahí viene la historia en el Antiguo Testamento. Viene Esdras, que es un sacerdote experto en la ley, o sea, conocedor de la ley de Dios, ¿verdad? Y empieza a trabajar en la reconstrucción espiritual. Ya una vez que Zorobabel empieza la reconstrucción del templo, empieza la reconstrucción del altar, empieza la institución otra vez de los sacrificios, viene Esdras a trabajar en la vida espiritual. ¿Sí? Encuentra entre todas las ruinas y por ahí escondido encuentra el original de la ley, o sea, encuentra el libro de la ley, y este hombre reúne al pueblo y le comparte, le lee durante horas y horas la ley, recordándoles que es la adoración, aquella adoración que había caído en crisis y que eso trajo juicio contra el pueblo y que el Señor los disciplinó y los mandó 70 años. Así es que no es para desanimarte, hermano, pero si tenemos 2, 3 meses en cuarentena, ellos estuvieron 70 años. Así es que nosotros tenemos que valorar, porque mira, si esto no llega a su fin, esto se va a extender, y la mortandad va a crecer, el virus va a ir mutando, y en lugar de volver a nuestra normalidad,
va a tener que nuestra vida ser diferente en muchos aspectos. Así es que ellos, hermanos, empiezan a recapacitar. Esdras le lee la ley, los instruye la ley nuevamente, empiezan a hacer sacrificios y empieza otra vez a haber un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Avivar cuerpos muertos, porque tú y yo podemos estar vivos físicamente, podemos caminar y podemos comer y podemos dormir, pero podemos estar muertos espiritualmente, secos por dentro, viviendo nada más de la comida y de la bebida y del descanso, pero muertos espiritualmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y por eso el tema hoy, una adoración en crisis, porque necesitamos esto que pasó en ese tiempo, hermano, necesitamos un avivamiento. Posteriormente viene Nehemías, ¿verdad? Ahí lo puedes ver también, está el libro de Nehemías, está el libro de Esdras. Yo por cuestión de tiempo no lo puedo leer, pero si tú tienes tiempo, ahora en el exilio en tu casa, lee la Biblia. Lee la historia, empápate de lo que Dios quiere, piensa, recapacita en lo que hicieron estos hombres. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, viene Zorobabel, reconstruye el templo, el altar, viene Esdras, instruye a la gente, hay un avivamiento, la gente empieza otra vez a relacionarse con Dios, y luego viene Nehemías a reconstruir las murallas, porque el pueblo estaba en vergüenza. Cualquier pueblo anteriormente en ese tiempo, cualquier pueblo podía llegar, robar y saquear tus tierras, y por eso ellos se veían en la necesidad de hacer murallas para poder defenderse. Un pueblo entre más grandes, fuertes y altas fueran las murallas, más poderoso era. De tal manera que cuando Israel le derrumban las murallas, queda en vergüenza, cualquiera podía saquearlo, robarlo. No tenía protección. Así estamos tú y yo en este momento, con las murallas de nuestra vida espiritual derrumbadas. No tenemos una adoración que pueda levantar una protección de Dios, un escudo de Dios. Y es por eso que cualquier virus, que cualquier bicho viene y nos barre, viene y hace con nosotros lo que quiere. Nos roba nuestra vida, nuestra normalidad, nos roba el placer, el gozo de venir a adorar a Dios a su casa, nos roba el tiempo de descanso, nos roba la libertad, nos roba nuestra relación con las personas. Ahora ya no nos podemos acercar a otra persona, ahora hasta con miedo nos acercamos a la gente. ¿Por qué? Porque nuestras murallas están tiradas, nuestras murallas están hechas pedazos. Y eso es lo que vino a hacer Nehemías. Estos tres hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿verdad? En ese tiempo, en estos retornos, ¿verdad? Dios también levantó profetas. ¿Para qué? Para que les ayudaran. ¿Cuál era la función del profeta? La función del profeta, pues era traer el mensaje de Dios al pueblo. Eso era lo que estaban haciendo, de tal manera que en este contexto histórico que te estoy planteando, ¿verdad? Vienen los profetas, como por ejemplo Ageo, Zacarías y Malaquías, del cual vamos a hablar. Estos profetas son llamados post-exilio, o sea, estos profetas fueron levantados por Dios en el tiempo de Zorobabel, de Esdras, Nehemías, o sea, después que regresa el pueblo otra vez a Jerusalén. O sea, son los llamados profetas post-exilio. Ageo y Zacarías desarrollan su ministerio, son enviados en el primer retorno y animan al pueblo en la reconstrucción del templo, ¿verdad? En la reconstrucción del altar y en la institución otra vez de los sacrificios. Esdras, ¿verdad? Trabaja en la vida espiritual
Y en este tiempo en el que Esdras está trabajando, ya una vez que estaba el templo, que estaba el altar, que estaban otra vez fluyendo los sacrificios, viene Malaquías, del que vamos a hablar, en el tiempo de Esdras. Pero, ¿sabes una cosa, hermano? Yo te estoy hablando de un avivamiento, te estoy hablando de algo que pasó, que volvió otra vez a levantar aquella adoración que estaba en crisis, empezó a fortalecer. Pero pasa algo. Y el pueblo, después del retorno, después de ese avivamiento, después de encontrar el libro de la ley, después de gozarse otra vez en el Señor, el pueblo vuelve a la normalidad. O sea, ya que están reconstruidas las murallas, ya reconstruyeron el templo, ya empieza la vida de fe otra vez. Entonces, supuestamente empieza el gozo, pero empieza, hermano, una normalidad. Y esa es la normalidad que hoy nosotros no quisiéramos volver como antes de la pandemia. O sea, ¿cuál es la normalidad, hermano, a la que volvieron ellos? Pues volvieron a hacer lo que hacían anteriormente, se descuidaron, sube la adoración y empieza otra vez un decaimiento, viene otra vez una crisis. Se les olvida, o sea, estas personas empiezan a tener una memoria muy pobre, se les empieza a olvidar 70 años de sufrimiento, se les empieza a olvidar 70 años de exilio. Y esa es la normalidad que ahorita nosotros también, hermano, queremos. Queremos la normalidad, ¿sabes para qué? Para que se abran otra vez las cantinas. Queremos la normalidad para que se abran otra vez los balnearios. Para que empiecen a abrir otra vez las cortinas de la venta de cerveza, de alcohol. Queremos la normalidad de los bailes. Esa es la normalidad que queremos. Esa es la normalidad que extrañamos. No extrañamos una adoración porque, ¿sabes qué? No teníamos una adoración. Nuestra adoración estaba en crisis antes que empezara la pandemia. Y durante la pandemia, aún en medio de la pandemia, nosotros todavía no hemos recapacitado sobre la adoración. No se toca la Biblia en las casas. No se ora. No hay esas lecturas bíblicas otra vez. No hay un avivamiento porque no había un avivamiento. Empiezan a crecer los hijos, empieza a crecer la familia, empiezan las obligaciones, los trabajos, y Dios empieza a irse a un segundo lugar. Eso sí, queremos sus bendiciones. Eso sí, queremos que nos cuide. Queremos que nos proteja. En la mañana rogamos, ¿verdad? En la oración de la mañana rogamos para que nos guarde, para que nos cuide, para que nos provea, para que nos sustente. Pero no le damos nada. No hay nada para Dios en nuestra vida. No hay tiempo para Dios. No hay un espacio en el día para Dios. O sea, la adoración no solamente está en crisis, prácticamente está muerta. ¿Qué llevó a aquel pueblo? ¿Al exilio? Apostasía. O sea, ¿qué es apostasía? Abandonar la fe. ¿Cuántas personas, hermanos, creyentes de la palabra deciden dejar de ir a la iglesia? Ay, no, y ponen de pretexto al pastor. Ay, no, es que el pastor me cae gordo. Ay, no, es que son muy envidiosos ahí en la iglesia. Son una bola de hipócritas. O sea, ¿tú vas a buscar al pastor a la iglesia? ¿Tú vas a buscar la opinión de los hermanos o vas a tener una relación a través de Dios? O mejor dicho, planteado más claramente, vas a tener una relación con Dios a través de la iglesia.
O sea, vamos buscando la aprobación de los demás, vamos viendo a ver si me caen bien los hermanos, a ver si cantan bien los de la alabanza, a ver si el pastor es buena onda, a ver si el pastor habla mucho de pecados, porque mi esposo es muy borracho. No, que no hable de licor porque no va a querer ir mi esposo conmigo. Que no hable, ¿sabes una cosa? De que los domingos tenemos que ir. Porque ¿sabes una cosa? Pues con trabajo voy el miércoles porque trabajo toda la semana. Si bien quiere el pastor, ¿verdad?, que vaya a la iglesia, voy a ir pues los miércoles, como si el pastor se beneficiara de que tú oigas y te instruyas en la palabra de Dios. ¿Qué ganancia hay para los pastores? Eso es la apostasía, abandonar la fe. Eso es lo que hizo el pueblo, es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Por eso te digo, hay que conocer la historia para entender lo que está pasando, ¿sí? En ese tiempo empieza la apostasía, empiezan a abandonar a Dios, empieza la corrupción sacerdotal, empiezan los sacerdotes a hacer mal uso de los diezmos, de las ofrendas, de los sacrificios. Y no hacen lo mismo ahorita los sacerdotes, no hacen ahorita lo mismo los líderes religiosos, no hacen ahorita lo mismo los pastores. Aprovecharse del pueblo, aprovecharse de los diezmos de las ofrendas, robar, maladministrar los bienes del Señor. ¿No hacemos lo mismo ahorita que estaban haciendo aquellos hombres? Aquellos hombres empiezan con una decadencia moral, empiezan a perder la moralidad que Dios quiere que vivamos. Viene el juicio, viene el exilio, y nosotros ¿qué? Ese es el juicio que estamos viviendo. Aquel fue el juicio para aquellos, pero hoy es el juicio para nosotros. Están naciendo niños infectados, están naciendo niños enfermos, están muriendo cientos, miles de personas. ¿No te has dado cuenta de eso? Y hay algunos ingratos que todavía se atreven a afirmar que el coronavirus es un invento, que no existe. Es el juicio de Dios el que sí existe, porque la decadencia moral en nuestra vida se está manifestando tremendamente. La idolatría que se manifestaba en aquel tiempo se está festejando ahorita. Ya no tenemos a Moloch, ya no tenemos a Baal, ya no adoramos a aquellos dioses, pero adoramos al Dios dinero, adoramos al Dios diversión, adoramos al Dios vacaciones, adoramos al Dios carro, adoramos al Dios alcohol, adoramos al Dios tabaco. ¿No hay idolatría en nuestros días? ¿No dejamos a Dios por el trabajo? O sea, el trabajo llega a ser una bendición en nuestra vida porque por medio del trabajo nuestra mesa o en nuestra mesa hay pan. Pero se nos olvida quién es el que da el trabajo y dejamos al que da el trabajo para irnos a trabajar. Y ese es el juicio, esa es la crisis de adoración que estamos viviendo ahorita. Estamos en una crisis. No aprendieron, hermano, aquellos hombres en el tiempo de Malaquías, de Esdras, de Zorobabel, de Ageo, de Zacarías, no aprendieron el concepto que Dios estaba utilizando en su juicio, aún en el ardor de su ira, la disciplina con el amor. Porque la disciplina es por amor. Esto que está pasando ahorita, inclusive el juicio de Dios, es por amor. No es para destruirnos. No es para pisarnos bajo sus pies, bajo su pie. Esto que está sucediendo ahorita es por amor, para que nosotros nos arrepintamos, que nosotros pensamos qué nivel de adorador soy, o si soy un adorador, o si soy solamente un creyente, o si dedico la mayoría del tiempo a mis deleites. Eso es lo que nos está llevando Dios en su disciplina. Pues Dios tiene un sueño, hermano, y aquí lo voy a dejar el miércoles que entra, si Dios quiere, nos permite vida. Vamos a estar viendo la segunda parte. Pero cierro con esto, Dios tiene un sueño. Así como tú tienes sueños para tus hijos, así como tú deseas lo mejor para ellos, así como
te lo imaginas en un futuro, así como lo ves en familia, exitoso, así como tú tienes un sueño para tus hijos, Dios tiene un sueño para los suyos. Y el sueño de Dios, hermano, es que nadie se pierda. El sueño de Dios es que nadie vaya al infierno. El sueño de Dios es que todos procedamos, o sea, caminemos al arrepentimiento y que podamos restaurar esa relación que está en crisis ahorita. Para eso es el exilio en nuestras casas, para eso es la pandemia, para eso es la cuarentena, para eso ese es el sufrimiento, para que procedamos al arrepentimiento. Amado hermano, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido y espero que así como el Señor ha tocado mi corazón con eso, porque yo como tú cometo los mismos errores. Yo como tú le ruego al Señor que me perdone y que podamos restaurar eso, que podamos ser mejores, que podamos quitar ese concepto vano y trivial de la adoración que se refiere a cantar solamente y empecemos a entrar en un concepto profundo de adoración en cada momento de nuestras vidas. Porque óyeme esto, no sirve de nada en el templo levantar nuestras manos, danzar, llorar, llenos de emociones. Y de lunes a sábado, ser apóstatas, ser irreverentes, ser borrachos, ser golpeadores, ser maldicientes. Eso no es adorar. Sigamos el otro miércoles, si el Señor le permite, para dar fin a este tema. Una adoración en crisis. Un saludo muy especial, hermanos, a nuestra hermana Eli, el Nogales. Hermana, un abrazo. Hemos estado orando mucho por usted para que el Señor le traiga un pronto consuelo, una pronta recuperación en esa pérdida que tuvo tan fuerte de su madre. Así que, hermana Eli, estamos con usted, la estamos apoyando. Para que el Señor tenga misericordia de su vida, no solamente de usted, sino la de sus hijos, la de sus nietos, sus hermanos, toda su familia, todos aquellos amigos, todos aquellos que conocieron a su mamacita antes de que partiera con el Señor. Así es que el Señor le bendiga. Gracias, hermana, por estar ahí, por estar siempre presente. Steve, un saludo. Gracias, Steve. Aquel día te vi de pasadita, no tuve chance de saludarte bien, pero que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo. Anelda, mi hermana, el Señor te bendiga, hermana, pues que estos temas nos hagan reflexionar, que no levanten pasiones equivocadas o emociones equivocadas, sino las correctas en lo que se refiere, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe. A María Elena, nuestra hermana María Elena, hermana, qué bueno que el Señor le está prestando vida, salud. Ya sabemos que en sus estudios salió todo positivo, que simplemente eran ahí detallitos que hay que ajustar, ¿verdad? La extrañamos también las pupusas, no es cierto, eso ya es de mi cosecha, hermana, me gustan mucho, pero le extrañamos más a usted. El Señor le bendiga. Espero que este domingo, si el Señor le permite, ¿verdad?, esté con nosotros acompañándonos físicamente aquí en el templo, a nuestro hermano, ¿verdad?, a nuestro amigo Fernando Aguilar, hermanote, amigote, un abrazote. El Señor te bendiga. Qué bueno que estás conectado y que el Señor a través de su palabra, ¿verdad?, nos destape esos oídos cerrados que tenemos, porque muchas veces pensamos que todo nos va bien, ¿verdad?, que todo está bien, hasta cuando de repente llega aquel día malo, hasta que de repente llega aquel día de sufrimiento, cuando llega la crisis, la muerte, la enfermedad, cuando llegan esos momentos de dolor, nos damos cuenta que no estábamos viendo bien,
que estábamos poniendo nuestro bienestar sobre arena, que la verdadera roca, para que no nos muevan esos días de crisis, de dolor, de enfermedad, la verdadera roca se llama Jesucristo. A Él necesitamos y necesitamos entablar esa relación con Él. Así es que gracias por acompañarnos y ¿qué le parece, hermano, amigo, si nos despedimos en oración? Hay algunas peticiones, le voy a estar dando lectura. Si algo no lo entiendo bien, por favor, hermano, disculpa, después hacemos las correcciones pertinentes, ¿verdad? Así es que te invito, inclina tu rostro, vamos a entrar en adoración al Padre. Vamos a ir en adoración por medio de la oración, vamos a hablar con Él. Dios es como un Padre amoroso, que siempre está esperando que su hijo le lleve el problema, que su hijo le comente, y Él en su infinita misericordia le va a dar curso, le va a dar respuesta a lo que nosotros le pedimos. Así es Dios, es un Padre perfecto solamente, no como los padres humanos, que somos imperfectos, necios y negligentes. Él no, Él es perfecto, Él es amoroso. Así es que vayamos a Él y primeramente exaltemos. Padre Todopoderoso, bendito Dios, gracias. Te elevamos, Señor, a lo sumo. Te queremos, Señor, decir que tú eres nuestra prioridad más alta. Que quizás sí, Señor, estemos empañados, que nuestro foco se ha perdido, nos hemos desenfocado, pero que gracias a tu palabra, Señor, y a tu Santo Espíritu, nos haces volver otra vez, de nuevo, a esa vereda, a ese camino que conduce a tu santo reino, Padre. Te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque te preocupas por nosotros. Gracias. Perdónanos si aún el medio